En nuestro siguiente video vamos a aclarar con respecto a lo que es cambio de batería, ya que para algunas personas entenderse que el cambio de batería podría significar un cambio de la controladora o otros componentes de la moto. Hay que tener en cuenta dos condiciones a resaltar. Primero, las motos por lo regular, o los vehículos o las patinetas están en su defecto casi predeterminadas a un voltaje en específico. Es casi la misma condición de la controladora que el vehículo trae. Cuando ya se le hace un cambio de controladora y cosas por el estilo, pues habría que entender a qué alternativas nos brinda esa posibilidad de ese cambio. Solamente es como para pensar, es que yo tengo una moto y le voy a aumentar voltaje, pero es que voy a mantener con la misma controladora. Entonces, en la mayoría de los casos, lo más seguro es que no se va a poder hacer y sí se requeriría cambiar de controladora por tema de voltaje, más no por tecnología de batería. ¿Qué quiere decir? En el caso de esta moto, aquí tenemos una moto que esta moto venía originalmente a 48 voltios. Para eso ahorita vamos a mostrar unas cositas que lo tengamos. Sí, aquí la tenemos, ya ahorita lo muestro. Entonces venía, o sea, inicialmente como estaba acondicionado internamente era 48 voltios. ¿Por qué? Porque traía 4 baterías, pero en su defecto y su diseño, pues lo que el fabricante determinó fue colocarle 4 baterías de plomo. Entonces el espacio como tal es para 4 baterías que se le insertan allá, en este caso de plomo. En este caso nuestro cliente nos contacta y obviamente nos pregunta, ¿es posible esta moto pasarla a litio? Pues como tema de aclarar, claro, la moto se puede, lo que pasa es que yo tengo que mantener ese voltaje. ¿Qué voltaje? Lo que me suministran las 4 baterías de plomo. En este caso, ¿cuánto? Pues 4 baterías de plomo que en su defecto por lo regular casi siempre están entre 13 a 13.5. En algunos casos, dependiendo del cargador, puede que lleguen a 14 voltios. Entonces ahí estaríamos hablando del tema de la tecnología a utilizar. Que en el caso de lo que se está utilizando o lo que se le armó ya la batería al cliente, en este caso son 13 celdas en serie para un total de un poco más o algo así como 54 voltios. No voy a hacer sumas ni nada de eso, simplemente vamos a hacer alusión. Pero ¿qué ocurre al fabricar la batería? Aunque sí es una batería relativamente mucho más pequeña, en este caso nosotros le hemos recomendado a nuestro cliente para que logre una buena autonomía y no tenga que someterse hasta a tantas cargas, ya por lo menos en este margen, aunque el número es pequeño, no es relativamente grande. Entonces, ¿qué le hemos hecho nosotros acá en esta batería? Aquí hay 48 voltios, hablando en los mismos términos en la batería de plomo, pero en este caso ya no sería 48 voltios. El término 48 voltios proviene o se asemeja o se acoge al término de la batería de plomo, que está representado en 4 baterías. Entonces, interpretar esto yo como 48 voltios, hay una pequeña no aclaración, no desinformación, sino hay una pequeña no aclaración. Es que aquí no hay 48 voltios. Aquí hay, para este defecto hay 54.6 voltios, porque ese es el voltaje nominal, eso es a lo máximo que llega esta batería. Entonces ese es un aspecto como a tener en cuenta, así como para tener en cuenta, sino que son aspectos que hay que aclararlo, hay que despejarlo, hay que tenerlo claro, y es si esta moto aún con las 4 baterías de plomo, en este caso 4, las baterías se estuviesen cargando en su totalidad, en este caso por ejemplo desde 13.5 y me da 54 voltios. Acerque la cámara. Pero
Resulta que esa controladora ya permite aún más voltajes. Resulta que si esta batería llegase a cargar a 13.8, ya serían 55.2 voltios. Eso es un tema que quiero aclarar. Tengámoslo en cuenta, 55.2 a 13.8, o en su defecto, que es casi como el margen casi 100% de la batería en cuanto a voltaje. Supongamos que fuera a 14, 56 voltios. Resulta que si yo quisiera armarla en este caso, se armó a 13 celdas, me da 54.6, pero digamos que yo la arme para lograr la máxima condición a la moto desde el inicio, y eso nos proporciona un poquito más de autonomía. No sería por 4, estamos hablando de 58.8 voltios, que por lo regular la controladora sí lo permite. Solamente es que hay un pequeño problema, pero en este caso no tenemos dificultad, solamente que hay un pequeño inconveniente. O sea, no tenemos dificultad porque por tema de BMS, es lo que queremos resaltar, la podemos armar a 12, 13, 14, a cualquiera. Solamente es que habría que mirar el cargador, que en este caso habría que utilizarse. Como nuestro cliente, pues por condiciones económicas, sigue todavía con el cargador que tiene, entonces sí toca ajustarlo a 13 celdas, eso como para dejarlo hasta ahí. Claro, si nosotros le colocamos las 14 celdas, aumentaríamos voltaje, pero necesitamos el cargador, porque pues el BMS lo de menos es ajustarle 14 celdas, pero por cargador no se podría, entonces no es viable. Porque ¿qué ocurre con respecto al cargador? No se va a conseguir, los fabricantes son predeterminados. Entonces el voltaje máximo, lo que es una batería de plomo, y sobre eso hacen el otro ejemplo. Entonces por eso los cargadores en este caso se consiguen a 54 punto algo más de voltios, que es 13 celdas, 4 baterías de plomo. Vamos a hablar de esta moto. Bueno, entonces en el caso de esta moto decimos que para el caso de esta moto se le hace el cambio de la batería de plomo, se le instala una batería de litio. En este caso esta es la batería que nosotros le hemos fabricado. Aquí ya está todo debidamente terminado, aislado, ya la BMS está funcionando. Miremosla acá, ya todo está encendido. Acerquemos la cámara, aquí lo buscamos. Bueno, aquí ya abrió el sistema. Entonces, como podemos ver, en estos momentos tenemos 13 celdas en uso, un tiempo de un día, 16 horas y minutos. Bueno, no se alcanza a ver por el brillo. Bueno, entonces en este momento ya todo está en cero. Aquí ya tenemos el sistema encendido, la capacidad está casi al full. Esto es una batería de 30 amperios, pero en sí la batería nos admite 32 amperios. Entonces a eso es lo que ajustamos acá. Vamos a pesar la batería y vamos a hacer el ejemplo cuánto sería el cambio de nuestro cliente. Para ello vamos a pesar primero una sola batería de plomo. En su defecto, estas son las baterías que traía, y tenemos 6.90. Entonces 6.90 sería un total de 27.6 kilos. Pero estas baterías son de 20 amperios. 12 voltios, 20 amperios. Mientras que esta es de aquí ya tenemos 9.60.
2.7 kilos sobre más a diferencia de la otra, lo que quiere decir de que estaríamos casi como al equivalente entre batería y media de esas, casi, no alcanza. Pero sobre el peso total, que eran 6.90 por 4, recordemos que eran 27.6 kilos menos lo confirmamos nuevamente, que tengo una duda. 9.90 es. Entonces tenemos casi el equivalente a lo que sería batería y media, pero sobre la carga total, en este caso el peso, aunque no se nota mucho la diferencia, estamos hablando de 27.6 kilos menos los 9.60 que es la batería actual, estaríamos disminuyendo prácticamente 18 kilos. Entonces algunos dirán, bueno, 18 kilos. Aparentemente ahí no se siente gran diferencia con respecto al peso de carga cotidiano. No, pero la respuesta de esta batería y la eficiencia de la carga o el sostenimiento del voltaje es muy por encima con relación a esa batería. ¿Cuáles son los aspectos a tener aquí en cuenta? Que recordemos que en el caso de esta batería, aunque esto es ion litio, aquí ¿qué ocurre? Estamos hablando de que esta batería es para que nos dé los 2000 ciclos. Pero claro que lo podemos lograr con el tipo de BMS, porque es que por este tipo de BMS la batería no va a estar expuesta a la ejecución de la descarga como tal, sino el BMS nos va a permitir sostener ese equilibrio de fuerza de la controladora al momento de extraer o hacer la descarga directa sobre la batería, y eso evita pues que la batería se esté calentando y que le aceleremos lo que sería el proceso de, ¿cómo lo digo yo? El proceso de degradación por la descarga tan acelerada. Eso disminuye drásticamente sobre la batería, que de todas maneras siempre se va a estar usando, claro, que es muy difícil disminuir eso al mínimo, porque eso sería una mentira, porque es que tengamos en cuenta, la controladora, así por mal que sea esta controladora, puede que tenga una descarga continua de 30 amperios, eso es lo que se le va a estar sometiendo, aunque esto es una moto pequeñita, bueno, pero ya eso es un tema como para no alargar tanto. Antes de mirar acá al fondo, quiero aclarar una situación. Entonces, la batería anteriormente eran 4 baterías que en su defecto recordemos, entonces aquí eran 4 baterías que en su defecto habían de plomo, entonces estaban unas acá arriba y las otras abajo. Me parece que acá arriba habían 4. ¿Qué ocurre? Que para la instalación de esta batería, que es al punto donde yo quiero ir, ya para el tamaño de esta caja, aunque claro, al haberle hecho una batería de 20 amperios, muy posiblemente la caja hubiese sido todavía aún más pequeña. Pero como nosotros le hicimos la propuesta al cliente de que le hiciéramos una batería de 30 amperios, pues ya las cosas cambian. Antes de mirar acá, vamos a mirar acá. Así es como estaba la caja. Miremosla acá. Ahí está la caja.
Entonces, ¿cómo está esto? Entonces, si mal no recuerdo, estas baterías iban así. Entonces mire que de todas maneras tenemos un espacio adicional, pero es que abajo queda la otra batería. Entonces aquí va la otra y aquí va la otra. Y ahí ya. Esto es lo que estaba allá. Pero entonces resulta que para nosotros instalar esta caja como tal, en el espacio como está ahí, si la vamos a instalar a lo largo, no va a caber. Aquí no va a pasar. No deja pasar. No deja pasar acá. Si la vamos a colocar de lado, entonces que no, es que así sí cabría. No cabe. Aquí la podríamos pasar, pero acá no habría espacio. Aquí se alcanza a ver, este espacio es más reducido acá, entre este y este, entonces en sí la batería no va a caber. Como para hacernos una idea más clara, entonces si esta es la caja y pretendríamos colocarla así, ahí está, no va a caber. Y ya vimos que en el sentido así tampoco cabía. Lo que quiere decir que pues aquí ya lo estamos viendo, toca retirar esta parte. ¿Cuál es el inconveniente? Que para hacer ese trabajo hay que soltar, hay que, bueno, es un proceso algo complicado que conlleva trabajo. En su defecto, al hacer eso toca tener mucho cuidado, no ir a dañar las pastas. Es muy peligroso ese proceso, y pues a veces por el mismo cuidado y el trabajo conlleva pues que hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a ver lo que nosotros hacemos. Entonces aquí lo vemos, ya el proceso terminado. Ya no está ese doblez que tiene acá, hemos ampliado acá. Con el espacio que nosotros hemos logrado, si el cliente desease incluso una batería a 72 voltios, se le puede instalar aquí mismo, o en su defecto aumentar amperios. Entonces para eso vamos a ver cómo entra la caja, que si quisiéramos instalarla así, la caja entra, solamente es que yo la estoy sosteniendo. Si la vamos a instalar así, que es como la pensamos instalar, ahí está la batería, que cómo queda soportada. Bueno, entonces para esto se le pone esta pieza acá, entonces la atornillamos, la fijamos acá y la fijamos acá y listo. Queda nuestra batería debidamente fijada. Pero supongamos que el cliente dijo, no, yo no la quiero que me quede fija y quiero que me quede extraíble. Entonces claro, en ese caso nosotros aquí le instalamos la manigueta de carguillo. Vamos a abrirla como para mostrar, y esto quedaría acá, así, acá. Lo que pasa es que esto tiene un costo adicional, pero es una manija que cumple con las condiciones de trabajo. Esto es lo que nosotros instalamos. ¿Cómo vienen? Así. Entonces, aunque aquí aparentemente
Pero para poder abrir esto, tocó soltar una serie de cosas que no las retiramos en su totalidad para evitar de pronto que se nos refunda algo. Pero es un trabajo que hay que completar, pero ahí vemos un trabajo ya terminado, ya el sistema prácticamente listo para montar. Y en su defecto, una batería pues de mucho mejor condición y calidad a la otra con relación en cuanto a la vida útil, porque hay que aclarar una cosa. Siempre las personas preguntan, ¿cuántos ciclos son los de una batería de plomo? Una batería de plomo, por mucho que nos dé, nos dará 600 ciclos. Por mucho, puede dar menos. Eso depende del tiempo en que se comience a dar uso de la batería desde que es fabricada. Tengamos en cuenta una cosa, que las baterías las fabrican en China. Las fábricas como tal está allá, lo que quiere decir de que tan pronto las baterías son fabricadas, siempre van a tener un receso de más o menos 2 meses, que es lo que dura el transporte. En el caso de la batería de litio no tenemos ese efecto de que porque dure tanto tiempo, 2, 3 meses, no, pero sin embargo las baterías siempre se buscan lo mayor posible, con lotes nuevos que van llegando o se va trayendo lotes, y así mismo va saliendo. La batería de litio se habla de que son 2000 ciclos, entonces hay una diferencia grande, con la diferencia que en el litio los ciclos pues se pueden aprovechar mucho mejor teniendo en cuenta esta condición, porque es que ya se da la condición en donde el cliente puede hacer las cargas, como quien dice, completas. Bueno, vamos a terminar el proceso. Como vimos, hay unas partes que hace falta como echarles pinturita. Vamos a pintar eso, vamos a acondicionar todo, vamos a fijarle el punto de soporte y procederemos como siempre a darles más detalles. Bueno, vamos a mostrar lo que fue terminar el proceso de asegurar todo el sistema. Corremos para acá tantico. Entonces, por acá vemos que ya está la batería debidamente fijada, pues está soportada con esta lámina, este tornillo, ya esta batería obviamente de ahí no se mueve. Pues recordemos que esto lo modificamos, ahí está la conexión. Respecto a esto, aclaramos de una vez, nosotros tenemos la costumbre, y es que de lo que es la batería como tal, si vemos una batería común convencional, aunque algunas vienen, digamos, con el puerto Anderson, pero es una salida cortitica, bueno, algunas son ahí. Suele ocurrir que en la mayoría de los casos al cliente les toca ponerse a hacerle otras extensiones, otros amarres, otros reempalmes, cosa que nosotros siempre tratamos de evitarlo, y por eso le entregamos al cliente en la batería unos cables mucho más largos, de manera que puedan llegar hasta la controladora o hasta el sistema de corte, aunque recordemos que con este sistema no es necesario el sistema de corte, porque es que eso lo hacemos desde la BMS. Entonces, la ventaja de que los cables nos permitan hacer las conexiones sin hacer tantos empalmes, eso nos favorece, porque es que en muchas ocasiones esos empalmes que se hacen presentan deficiencia en conexión por cuestión del conector, por cuestión de la fijación del terminal con el cable, y entonces eso genera pérdidas, resistencia, y ahí tenemos como quien dice, una pérdida de energía, y eso también ocasiona deficiencias. Otro aspecto a resaltar, por lo menos miremoslo acá simple, los cables que nosotros entregamos siempre son mucho más gruesos. Con eso pues nosotros también siempre tratamos de que la calidad sea superior, o en su defecto lo que debería ser. Vamos a aclarar un tema con respecto a esta controladora. Esta controladora, aquí mirándole en la especificación, bueno, vamos a mirar, bueno, tiene una deficiencia, algo, vamos a alumbrarle más para que se vea. Entonces, bueno, aquí ya está. Dice que es 48 voltios. Eso lo podemos leer acá. Vamos a señalar con este cablecito, bueno, aquí. Ahí donde estoy señalando, 48 voltios. Y acá nos muestra
un corte o un trabajo de energía hasta 42, es decir, que estamos trabajando los 48 hasta los 42. Entonces vamos a resumir eso. Hay controladoras que realmente el corte de energía lo hacen mucho más alto. Vamos a aclarar ese punto. Acerquemos la cámara. Decimos que es ¿cuánto? 40 y 42. Cerremos acá un momento y vamos a mirar qué tan correcto o qué tan eficiencia es la controladora con respecto al voltaje que se trabaja, si realmente hace una descarga correcta. Y vamos a traducir eso. Entonces tenemos 13 celdas dividido en 42. Prácticamente las celdas están quedando con 3 voltios. Si multiplicamos 3.00 por 13, nos da 39 voltios. O sea que las celdas se están quedando con un poquito más de 3 voltios. Realmente eso es un voltaje que la celda todavía está muy estamos todavía en un margen de trabajo que en sí se está desaprovechando demasiado. Entonces, ese hecho que si vamos a condicionar una línea, punto de carga, punto de descarga de la batería, pero resulta que la controladora toma el punto de carga total y llega hasta un punto y nos queda un margen. Partiendo de esa novedad, lo que va a ocurrir como primer principio es que en el momento en que la carga va bajando, para la controladora va a haber un momento en donde el trabajo va a ser muy deficiente. O sea, estaremos por algo sobre los 48, póngale, que dice que 42, sí, póngale cuando ya esté sobrepasando los 45 o por debajo de los 45 voltios, la moto, a pesar de que es lenta, comienza a ser más lenta. No es porque la batería se lo esté suministrando y es que la controladora, déme más carga, no, es porque para la controladora ya ese voltaje es deficiente. ¿Por qué? Por la calidad de los MOSFETs que tiene. Solución en este caso, hay que cambiar de controladora. Realmente es favorable tener una controladora así a 48 voltios para el caso de la movilidad eléctrica. En el caso de las motos, no. Como fundamento o como principio, es bueno aclarar, y es el punto más importante. Una moto en el rango de los 48 voltios, o sea, en este caso, para este caso, en la velocidad que nos permite al vincularlos, que esto es una moto, al vincular la moto, al utilizarla en una vía convencional, autopista, subiendo un puente, una subida que necesitamos adelantar, la velocidad es muy limitada por el voltaje. La controladora nos está limitando aún más. Eso hace que de cierta forma se comience a ¿cómo le digo yo? Hacer parte la moto de una novedad que la vamos a cuestionar mucho. ¿Por qué? Porque no, pero es que eso no tiene fuerza, es que eso no tiene velocidad, y resulta que la misma moto, bajo este principio, ¿qué ocurre? Esta moto tiene una batería en estos momentos quedó con una batería de 32 amperios. Para esta tecnología, a como va reduciendo, a como se va gastando los amperios, se va bajando también el voltaje. Cuando es el LiFePO4, el voltaje se mantiene. Entonces, para el caso de este, se podría decir que se le cambia, si fuese un concepto, se le cambia el concepto y se le mantiene esa idea de que el voltaje está bien, aunque la carga está bien. Cuando es ion litio, como el voltaje va bajando, algo muy similar a cuando es batería de plomo, con la diferencia que con el litio, pues la batería nos permite mantenerlo más, entonces la moto sigue andando.
En el caso de la batería de plomo, pues va a reducir más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la batería posiblemente esté por ahí casi a mitad de carga, ya la moto habrá reducido bastante o ha bajado bastante eficiencia, es decir, velocidad y potencia más que todo en subida, porque para la moto el voltaje es insuficiente, pero no porque la batería lo sea, es porque la controladora no hace uso correctamente de eso. A mi consideración, yo que invito a los importadores, al que trae esta línea de moto, hay que mirar muy bien. Una moto a 48 voltios, así como está acondicionada, es como para utilizarla en un terreno extremadamente plano. Pero esto es una moto que, si nos fijamos, viene con sillín que permite cargar a otra persona. Obviamente esta moto en sí está más diseñada, es como para una persona adulta, y es más, por la potencia de motor está bastante reducida para cargar ya 2 personas, pero el fabricante le ha acondicionado una silla que nos podría tener la idea que yo puedo cargar aquí un acompañante. Y ahí es donde está el concepto errado, porque en sí esto es un motor de 800 vatios y estamos reducidos por el voltaje. Entonces son varias cositas que en mi consideración yo le digo al importador: hermano, si va a traer una línea de moto, si a mí me lo preguntase, hermano, es mejor que le diga, parta del principio y le exija al ensamblador: hermano, ese motor cámbiemelo por uno al menos de 1500, por ahí ya se acondiciona, pero ojalá 2000, con 2000 vatios ya se puede cargar las 2 personas. Pero es que hay una parte a la cual no estamos plenamente, como le digo yo, conscientes al momento de que a algunas personas se les vendan, y en Colombia hay mucha zona geográfica comprometida. Entonces resulta que esa moto está limitada por motor, está limitada por voltaje. Entonces, para el caso en donde yo me encuentro en Bucaramanga, que hay unas pendientes bastante comprometidas, entonces una motico de estas va a andar y eso anda demasiado lento. Entonces, cuando uno necesita adelantar, cuando uno necesita moverse, no lo va a poder lograr. Al andar con acompañante, peor. Y la controladora más encima nos baja proporción. Solución: ¿qué te toca hacer el cliente con una motico de estas? Que sí, es muy bonita, tiene sus cosas también positivas, pues lamentablemente toca cambiar de controladora. Ya en un video yo mostré, y eso que a 72 voltios, cómo iba yo con una controladora línea económica, y llegaba un momento donde la controladora ¡pum!, cortaba y ya no había carga. Pero curiosamente, al yo hacer cambio de controladora, seguía andando. Y con acompañante. Y anduvo como más de 10 kilómetros, no recuerdo. Entonces, en esta condición, a pesar de que la moto, pues sí, ya mejora mucho, es mucho más liviana. Son conceptos que son muy importantes conocerlos, tenerlos en cuenta, pero sobre todo que las personas que los traen los tengan más en claro. ¿Para qué? Para que la movilidad eléctrica no tenga tanta novedad, para que la movilidad eléctrica pueda tener una mejor condición. Es que bajo una condición así, la movilidad eléctrica que está entrando precisamente al mercado, y se podría decir que es la transición energética, y yo podría creer que en el tema de entre los carros y las motos son las más afectadas, porque es que en su mayoría se les está limitando demasiado el tema de velocidad para una condición en donde el de la moto o la bicimoto sí tiene que someterse a una condición en donde tiene que pasar puente, donde tiene que pasar zonas bastante exigentes, pero en el momento en que se le vende al cliente hay cosas que no se le están aclarando, y esa situación sí afecta a la movilidad eléctrica, porque se va quedando ese concepto que se podría decir es cerrado, y resulta que en sí el vehículo se puede mejorar. Entonces, en el caso de entre los carros y las motos son las más afectadas, porque es que hay que tener algo muy en claro, y es que para nadie es un secreto que cuando se habla de transición, pues se habla de que ya hay algo que yo tengo y voy a cambiar. Entonces, cuando voy a cambiar, quiere decir que hay algo en lo que yo ya tengo claro. A pesar de las novedades que tenga, muy posiblemente yo no tenga tanta novedad.
en cuanto a la velocidad. Entonces, pasar de un vehículo en donde yo perfectamente subía zonas, andaba a buena velocidad, y resulta de que paso a un vehículo en donde ya se me reduce drásticamente esas condiciones, hay una situación que le va a uno a generar bastante inconformidad, y esa es la parte a la que yo quiero aclarar. A algo que está entrando al mercado, que en sí, entre el carro y la moto, vuelvo y lo aclaro, al carro se le facilitan muchos medios. Hay una gran cantidad o una gran serie de cosas que vienen innovándose o aplicándose para el tema de movilidad, es decir, cualquier movilidad, ¿no? Entonces, en el caso de los carros, pues se facilita porque está el hidrógeno, porque está el gas, pero en el caso de la moto no aplica tanto. Entonces se podría decir que en el caso de las motos, bicicletas y patinetas, lo que va a reinar en sí va a ser la electricidad. Y si la llevamos bajo un concepto o bajo una metodología como tan limitada, cada vez va a ser más afectada, cada vez va a ser más perjudicial al momento de su entrada al comercio, porque estamos compitiendo contra algo que realmente no ha tenido esa tendencia. Uno puede mirar las motos de combustión y, por ejemplo, las de más bajo cilindraje, que creo que alcanzan a ser hasta 40 centímetros, y esas berracas andan perfectamente y suben bajo la condición para la que están diseñadas, pero en el caso de la eléctrica sí se está presentando bastante ese cambio de proporción. Entonces, vale la pena, como lo digo yo, vale la pena aclarar esos puntos, porque es que estos puntos tan importantes son de mucho, como lo digo yo, de mucha importancia al momento de vender un vehículo de estos, sobre todo al cliente, porque es que al cliente hay situaciones que no se le están poniendo plenamente a considerar para que él por lo menos entre a determinar si sí o no. O el que lo va a comprar de China tampoco o el que lo va a comprar de fábrica tampoco se le está esclareciendo algunos conceptos. Entonces, claro, queda como esa falta de claridad, y al final el que termina es ese comprometido, es el cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo y lo digo, en este caso, para que el vehículo nos dé las condiciones que son y se aproveche plenamente la batería, toca cambiar de controladora. Que la batería nos ofrece una serie de ventajas, una serie de alternativas tan favorables, pero no todas las vamos a poder aprovechar con esta controladora, porque esta controladora nos va a limitar mucho, y es el tema del uso a diario, es el hecho de que se nos quede tanto. Pero vuelvo y lo digo, hay que guardar el concepto, hay que saber el concepto de que no todas las motos realmente, aún bajo lo que pueda existir hasta la fecha en que grabo el video, que realmente no están en condición, a pesar de que tengan un sillín amplio, para andar con dos personas, y menos en zonas bastante comprometidas. Muy seguramente podré ir yo, y digamos que como acompañante una persona no muy pesada, en este caso un menor de edad. Cuando hablo menor de edad me refiero de que no sea otro adulto, ¿no? Entonces habría que ver ese concepto para que tengamos las cosas claras, y de pronto no comencemos después, es que yo quiero, es que no quería, o es que no, es que haber comprado esto fue la peor inversión, porque es que surgen muchas cosas de ahí, pero es que hay una cosa que no la hemos conocido en su plena situación, y pues a veces esas cosas nos afectan demasiado. Bueno, señores, sin más cháchara, volvemos a aclarar, así es una batería hecha por nosotros. Es una moto que pues le hacemos sus cambios, le instalamos le armamos la batería, se le vende, se le instala con esas ventajas. Ventajas de esta batería, pues que ya se puede cargar a un ritmo mucho más rápido, que nos favorece obviamente aprovechar más las cargas. También que cuenta ya con una buena BMS, que le podemos llevar el conteo de los ciclos y así sucesivamente. Entonces, ya esos son temas que ya los he venido mencionando en otros, y pues hay que tener en cuenta esos, porque hay una situación, y es que a veces a uno le ofrecen la batería, pero es que cuando a uno le ofrecen la batería está hecha en X dimensiones, y resulta que cuando se va a instalar esa batería no cabe, y eso se presenta una serie de novedades o de inconvenientes al momento de instalar. En este caso nosotros
Se puede decir que nos aseguramos que las cosas queden debidamente acondicionadas, pero sobre todo que cumplan. Bueno, señores, no siendo más, como siempre, muchas gracias por los que nos acompañan, muchas gracias por los que están pendientes por nuestro contenido, muchas gracias por aquellos que nos ayudan a compartir, que eso es de gran ayuda, no solamente para nosotros, sino para aquellos que desconocen muchas cosas y que aún, yo sé que cuando ven el video se quedan sentados, uy, qué sorpresas, tanto como positivas, negativas, pero aquí se trata más es de que esto mejore. Entonces, como siempre, darles muchas gracias, como siempre, invitarlos a compartir nuestro contenido. Entonces, no siempre, como siempre, y decirles, cuando la información es tan buena, compartir.